Y continuando lo que empezamos antes ya de nuestra evaluación parcial, hoy quiero estar dialogando con ustedes sobre el funcionamiento de los ecosistemas o el funcionamiento en los ecosistemas y diferentes estrategias que se desarrollan dentro de este nivel de organización ecológico para que funcione de una manera óptima. Un poco en esta línea, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que conocemos como factores abióticos, la ley del mínimo, lo que es la ley de la tolerancia en ecología, cuáles son los dos rangos de tolerancia ecológica que podemos identificar, que se traducen en estrategias de crecimiento R y estrategias de crecimiento K, y el concepto de la valencia ecológica. Entonces, para iniciar el desarrollo de estos contenidos, hoy queremos llegar a un objetivo de aprendizaje que consiste en conocer los principales factores abióticos en los cuales, los cuales tenemos que tener en cuenta por su influencia en el mundo natural, comprender cómo opera la ley del mínimo y la ley de la tolerancia en contextos naturales e interpretar las estrategias R y K de crecimiento. Entonces, primeramente vamos a hablar de qué es un factor ecológico abiótico. Cuando estamos hablando de un factor ecológico abiótico, estamos hablando de un elemento que se encuentra presente en el medio que puede actuar sobre los seres vivos, es decir, que puede tener una incidencia sobre los seres vivos. Específicamente en tres aspectos, que son los que más van a afectar. La morfología, es decir, la estructura que pueden ir cobrando y que pueden ir variando en el tiempo los seres vivos en función a estos factores abióticos. Su funcionamiento, que es lo que conocemos con el nombre de la fisiología, y algo no menos importante que tiene que ver con el comportamiento. Entonces vamos a tener presentes que los seres vivos en contextos de variabilidad abiótica no siempre van a ser estables. Pueden estar variando sus propias estructuras, su propio funcionamiento y su comportamiento para poder adaptarse de una manera eficiente a ese medio. Y entre uno de los primeros factores ecológicos de carácter abiótico, vamos a conocer a la temperatura. La temperatura es un elemento del clima muy importante porque va a afectar los procesos metabólicos de los seres vivos. Ejemplo, lo que es la actividad de la fotosíntesis, esa transformación o ese uso de la energía solar para poder favorecer la formación de moléculas orgánicas más complejas, como es el caso de la glucosa, depende netamente de la temperatura. Es más, cuando desarrollemos lo que es la dinámica de fotosíntesis, vamos a conocer que no existe una sola forma de fotosíntesis, existen tres mecanismos de fotosíntesis, justamente en función a la temperatura en la que vive nuestro vegetal que realiza esta actividad. No es lo mismo vivir en una zona templada, una zona donde el promedio de temperaturas puede estar entre 10 y 15 grados y se tiene un tipo de mecanismo, a cuando se tienen temperaturas superiores a 20 grados, o incluso climas desérticos donde además de una temperatura elevada tenemos ausencia de humedad. Entonces también hay un mecanismo de fotosíntesis diferente. Es un factor ecológico la temperatura en la fotosíntesis. Lo es también en el proceso de respiración, en esa dinámica de los seres vivos de poder obtener energía, ya sea a través de la degradación o de la absorción de diferentes compuestos, están en función a la temperatura. Lo mismo procesos de digestión van a verse afectados por esta temperatura. Cuando hablamos de los seres vivos en general, tomamos como referencia un rango de sobrevivencia entre 0 y 50 grados. No, esto no quiere decir que todos los seres vivos pueden soportar este rango.
Quiere decir que este es el rango más difundido en el cual vamos a encontrar seres vivos cumpliendo estas condiciones de vida. Es cierto, pueden existir algunos seres que vivan por debajo de 0 grados, sí existen, se le llama psicrófilos, son muy escasos, el porcentaje es muy pequeño, e incluso algunos que viven por encima de los 50 grados centígrados, que son los termófilos. Viven en zonas de volcanes, zonas con presencia de lava, pero también es una fracción muy pequeña. Entonces vamos a tomar como un rango de temperatura referencial de 0 a 50 grados para identificar un rango de temperatura en la cual sobreviven la gran mayoría de los seres vivos. Pero como este es un rango muy amplio y dijimos que no todos los seres vivos viven en este rango, es importante conocer el concepto del microclima. ¿Qué vamos a conocer como un microclima? Una condición local en la que vive un individuo, y a esto nos referimos condiciones de temperatura, condiciones de luz o insolación, es decir, acceso directo a la energía del sol o a un acceso vía media sombra o sombra directa. Y estas condiciones varían de acuerdo al ambiente en el cual están incluidos. Entonces el microclima es ese sitio específico, esas condiciones específicas de temperatura y luz en la cual vive un organismo. Y no va a ser lo mismo, una especie que es característica de una zona tropical y cómo se ha adaptado a esas condiciones de temperatura, luz, humedad, a lo que es una conífera que vive en un bioma más de la zona norte, que tiene otras condiciones de temperatura, de humedad y de luz. Entonces, de ahí la importancia del concepto del microclima y cómo influye en los seres vivos este microclima. ¿En dónde lo vamos a ver mucho? Cuando queremos introducir una especie cuyo microclima natural no se encuentra presente en el sitio al cual le queremos llevar. Pasa muchísimo cuando queremos traer algunas plantas que son de clima un poco más templado a nuestro país netamente tropical. Las azaleas que son tan lindas entre los meses de agosto y septiembre y vienen muchísimos de lo que es la zona sur del Brasil, que es una zona más fría. ¿Y qué pasa? En esos últimos días de invierno, primeros días de primavera, están bien, incluso florecen en el entorno de nuestro país, pero después le viene el calor de nuestro verano en diciembre y enero y fácilmente mueren estas plantas. Está muy relacionado a este concepto del microclima y de cómo muchas veces es necesario la adaptación de ciertas especies que no son nativas de nuestra zona, porque el microclima puede llegar a afectarlas si es que no le damos esas condiciones correctas de vida. Entonces, uno de estos primeros factores de carácter abiótico es la temperatura. El segundo es la energía. Recordamos aquí que siempre venimos mencionando que en un ecosistema natural donde no hay intervención del ser humano, nuestra principal fuente energética es el sol. El sol nos va a brindar la oportunidad de una radiación electromagnética que la recibimos dentro de un espectro visible, aprovechable sobre la faz de la Tierra. Hay una fracción de esta radiación que es retenida por la capa de ozono, la que está por debajo a 0,3 micrómetros, y luego tenemos un rango entre 400 a 700 nanómetros que ingresa a la biosfera. De toda esta fracción que ingresa a la biosfera, una parte se disipa en forma de calor. Lo vamos a estudiar con detalle también cuando veamos el flujo energético en los ecosistemas. Y luego la fracción que llega a los seres vivos va moviéndose de un ser vivo a otro. Tengamos presente que la optimización de esta energía en el proceso de fotosíntesis
porque los primeros seres vivos que la reciben y la aprovechan son los vegetales, son las algas verde azules que tienen pigmentos fotosintéticos, tienen clorofila en su estructura, reciben principalmente lo que es la frecuencia 680 y 700 nanómetros. Entonces, esa variabilidad en la franja de energía le permite optimizar esta recepción a los vegetales y que todos puedan llevar adelante el proceso de la fotosíntesis. Entonces, la energía también es considerada un factor abiótico de gran importancia para toda la actividad ecológica. ¿Cuáles son nuestras dos principales fuentes de energía en un entorno exclusivamente natural? La energía solar es la que rige el clima, es la que rige los ritmos biológicos, es la más limitada, es la más ilimitada y hoy en día se considera justamente un recurso renovable por el hecho de que todavía tenemos una importante vida útil del Sol como estrella. Pero también existen unas fuentes de energía terrestres, que son las que la que se origina a partir del uso de los combustibles fósiles, producto de una degradación en condiciones de presión de materia orgánica de varios miles de años, que fue descubierto en un momento y hoy en día es utilizada con mucha frecuencia para las actividades por parte del ser humano. Esta energía terrestre normalmente es considerada no renovable porque el tiempo que estaríamos requiriendo para volver a tener ese volumen o esa cantidad justamente de lo que serían los combustibles fósiles es mucho tiempo y por el ritmo en el cual se está extrayendo y se está utilizando, no lo vamos a poder recuperar. Entonces son las dos principales fuentes de energía. Recordar que todo lo que es en entornos naturales es movilizado por energía solar, y lo que es más de origen antrópico, actividades del ser humano, es movilizado con energía de origen terrestre. Algunos incluso, si leen algunos libros de ecología, o netamente desde el punto de vista biológico, en lugar de leer energía solar van a leer como energía extraterrestre, porque es fuera del entorno de la Tierra y es el otro nombre que se le da también en el campo ecológico. O sea, no pensar en energía extraterrestre, estamos refiriéndonos a una energía solar. Y estos dos principales factores de carácter abiótico que inciden en la vida, los vamos a tener presente para conocer dos importantes leyes dentro del campo del estudio de la ecología que trata de ayudarnos a entender cómo viven y cómo se integran los seres vivos con su mundo abiótico. La ley del mínimo y la ley de la tolerancia. La ley del mínimo fue estudiada y fue promulgada como ley ecológica por Leavitt, por un estudioso, por un biólogo en el año 1840. ¿Y qué nos expresa esta ley? Nos dice que la actividad de un organismo, ¿qué consideramos actividad de un organismo? Sobrevivir, o sea, que se mantenga con vida, que crezca y que se reproduzca. Es muy importante seguir estos tres procesos del ser vivo. Que sobreviva, que crezca y que se reproduzca. Si solamente sobrevive, no estamos hablando de las actividades completas del organismo. O si solamente crece y no hay actividad reproductiva, tampoco hablamos de una actividad completa del organismo. La ley del mínimo hace referencia a la actividad completa del organismo. Sobrevive, crece y se reproduce. Nos va a contar que esta actividad va a estar limitada, va a estar regulada por el recurso necesario para la vida, alimentación, espacio, agua, por cualquiera de ellos, pero siempre por aquel que se encuentre disponible en la cantidad más baja con respecto a su umbral de tolerancia. Es decir, si un ser vivo necesita para sus actividades biológicas
sobrevivir, crecer y reproducirse diferentes recursos como alimentos, espacio territorial, agua disponible, vida comunitaria, el que va a limitar sus actividades va a ser aquel recurso que él encuentre en menor cantidad. Si él encuentra en menor cantidad el acceso al recurso agua, el agua en ese caso va a ser el recurso limitante para ese ser vivo. Si lo que encuentra en menor medida es el espacio territorial, el territorio para vivir, pues ese será el recurso que limite su vida. Entonces, eso es el concepto de la ley del mínimo de Leibniz. Lo que exista en menor disponibilidad, eso es lo que limita la actividad biológica de un determinado ser. Y la ley de tolerancia, que es una continuidad de la ley del mínimo, fue expuesta por Shelford en el año 1913. Expone que la sobrevivencia y lo que conocemos también, el rendimiento, es decir, el crecimiento y desarrollo de los organismos, está contenido entre un valor máximo y un valor mínimo de condiciones necesarias. Y lo vemos en esta imagen. Vamos a tener un área óptima, o también le llamamos franja óptima de la vida de una determinada especie, de un ser vivo, en la cual va a vivir con mayor soltura, con menos preocupación ante el desarrollo de la vida. Se conoce como la franja óptima. Si tiene condiciones inferiores a las que justamente él está viviendo, o tiene un exceso de un determinado compuesto, entonces estamos en una zona de estrés. O sea, entra el organismo en un estrés. Imaginémonos que hay una franja óptima de agua, del recurso agua. Si le falta, primero va a entrar en una zona de estrés biológico. Y cuando va disminuyendo nuevamente esa necesidad, o incluso menos es cada vez, entra en una zona de intolerancia. Entonces, siempre va a haber una zona óptima, una zona de estrés y una zona de intolerancia. Y esto va a ocurrir tanto como si tiene falta como si tiene exceso. Eso también es muy importante. Un ser vivo tiene unas condiciones óptimas. Vamos a poner el ejemplo de un vegetal, para hacerlo sencillo. Necesita recibir agua en promedio de 50 a 100 ml por día. Si yo le doy menos de 50, va a entrar en una zona de estrés. Si yo le doy 30, pues. Si yo le doy 10 ml, entra en una zona de intolerancia. Pero si yo sé que su rango óptimo también es de 50 a 100 ml y yo le doy 120, se me está estresando igual el vegetal porque le estoy dando condiciones que son por encima de su nivel óptimo. Y si incluso en lugar de darle 120 le otorgo 150, pues con más razón entra en una zona de intolerancia. O sea, esto nos da la lección que en el mundo biológico tanto el déficit como el exceso causan condiciones desfavorables de la vida. Lo que tenemos que tener siempre presente es esa franja de valores máximos y mínimos, la franja óptima de desarrollo de la vida. Y estos rangos de tolerancia van a identificar dos principales grupos de seres vivos: los generalistas y los especialistas. Y dentro de estos rangos de tolerancia vamos a conocer un grupo de organismos en función a esta franja óptima, considerando la temperatura. O sea, se relaciona la franja óptima con condiciones de temperatura. Y tenemos unos organismos que se llaman estenotermos, que tienen el rango de tolerancia térmica muy reducido. Es decir,
que entre un valor mínimo y un valor máximo de nivel óptimo de temperatura tenemos 2 a 5 grados como máximo. Hablar de una especie cuyo nivel de tolerancia térmica está entre 15 y 18 grados, estamos hablando de un organismo estenotérmico, es decir, tiene un rango muy reducido de tolerancia. Y otros son los organismos euritérmicos o euritermos. La palabra termo se refiere a la temperatura. Los euritermos son aquellos que tienen una tolerancia térmica muy amplia, es decir, que pueden tener un mínimo en, por ejemplo, 15 grados y un máximo en 35. Entonces su franja óptima es muy amplia. Normalmente, ¿qué ocurre? Estos organismos que son euritermos viven o soportan en ciertas condiciones ambientes alinos. Los ambientes alinos son los que tienen sal, ambientes salados o salobres, y ambientes hídricos. Los ambientes hídricos son los que tienen mucha humedad, por ejemplo, los pantanos, los humedales, donde en los seres vivos normalmente soportan este rango de tolerancia bastante amplio. ¿Qué normalmente ocurre? Que a medida que se va desarrollando y va creciendo un ser vivo, aumenta su rango de tolerancia. Es decir, cuando es un ser vivo pequeño o joven o bebé, si le damos la palabra para hacerlo más entendible, el rango de tolerancia es menor. A medida que va avanzando en su proceso de desarrollo, se vuelve un juvenil y luego un adulto, soporta mayor rango de diferencia entre su temperatura y su temperatura mínima y máxima. Es algo que varía de acuerdo a la etapa de vida. No es permanente el rango de tolerancia, va variando de acuerdo al momento de vida. Normalmente, lo que nosotros encontramos en los libros de referencia están vinculados con los rangos de tolerancia de los juveniles adultos. Y algunas especies justamente tienen esa variabilidad o lo van a encontrar esa variabilidad incluso de sus rangos de tolerancia en las diferentes etapas de vida si es que tienen un interés ecológico particular, o los cultivos, por ejemplo, sí van a encontrar los rangos de tolerancia de acuerdo a la etapa de vida. Pero cuando no, normalmente los datos o los indicadores ecológicos que tenemos es en la etapa ya adulta de estos seres vivos. Y vamos a conocer ahora dos estrategias de desarrollo, dos estrategias de vida, considerando justamente lo que es nuestra ley del mínimo y nuestra ley de la tolerancia. Y son las estrategias R y la estrategia K. La estrategia R, o los organismos que viven bajo la estrategia de desarrollo R, son muy fértiles, tienen muchísima tasa de fecundidad y de fertilidad, nacen muchísimos individuos. Cuando nacen muchos individuos en una especie, se dice que tienen un gran potencial biótico, pero sobreviven muy pocos. Es decir, muchos nacen, pero así también muchos mueren. Los seres vivos que tienen la estrategia R viven bastante bien en ambientes inestables, muchas veces tienen un crecimiento demográfico explosivo cuando hay condiciones favorables, porque tan pronto estas condiciones son desfavorables, la estrategia propia de la especie hace que fallezcan las poblaciones. Son especies normalmente oportunistas. ¿Qué quiere decir oportunistas? Que se alimentan de prácticamente las opciones que encuentran dentro de su nivel energético. Un ejemplo de estrategia R son los conejos. Los conejos así tienen muchísima tasa de fecundidad y de fertilidad, pero mueren rápido, o sea, mueren o sobreviven muy pocos. Son súper oportunistas, se alimentan prácticamente de todas las hierbas que tienen disponibles, y muchas de estas especies son pioneras y son colonizadoras, es decir, cuando todavía no existen otras especies en el lugar, son las que más
aprovechan los recursos que están disponibles y el espacio para reproducirse, ya sea por esporas, si es que son hongos, por huevos, los insectos, larvas o juveniles. ¿Por qué? Y porque cuanto más se reproduzcan, como tienen mucha tasa de mortalidad, va a haber mayor número de individuos que puedan continuar con la especie. Entonces, tengamos siempre presente la estrategia R. Muchísimos individuos nacen, así también muchos mueren y son los más oportunistas y los primeros que van a salir adelante en un determinado ecosistema. Y opuesto a la estrategia R tenemos la estrategia K como complementaria. En este caso, los individuos sobreviven más de los que nacen, es decir, es más importante para estas especies la sobrevivencia del bebé que la fertilidad para una nueva especie. Necesitan vivir en ambientes más estables, normalmente son especies de mayor tamaño, más grandes. Un individuo de estrategia K, piensen en un gran mamífero, un gran felino, no tienen muchos hijos, pero se encargan de la sobrevivencia de los pocos que nacen de la especie. Como son normalmente más grandes y más longevas estas especies, son más territoriales, necesitan mayor espacio territorial para su desarrollo. Normalmente tienen mecanismos para regularse dentro de su propia comunidad, dentro de su propia sociedad. Es decir, hay una competencia por la reproducción, no todos los individuos se reproducen, actúa como el macho reproductor, aquel que sobresale dentro de la manada. Son especies también muy sensibles a los cambios ambientales, necesitan tener sus condiciones de microclima, sus condiciones de temperatura, sus condiciones específicas de desarrollo, porque si no la especie también se ve comprometida. Y estos individuos o los individuos de estas especies son muy eficientes desde el punto de vista energético, es decir, que aprovechan al máximo cualquier fuente de alimentación que reciben, porque tienen que optimizar su alimento para continuar con el crecimiento y desarrollo de su propio organismo, su propio cuerpo. Entonces, opuesto a lo que es la estrategia R, tenemos la estrategia K. Pero es tan importante ambas formas de estrategia que en la naturaleza siempre vamos a encontrar ambas formas de desarrollo en nuestros entornos de vida. Siempre vamos a encontrar estrategia R, estrategia K. Cuando estamos en un espacio de colonización nueva, ¿a qué le podríamos llamar un espacio de colonización nueva? A un sitio en el cual se llevó adelante una actividad por parte del ser humano, una actividad agrícola, por ejemplo, y luego eso se abandona o se deja descansar y tenemos un área comúnmente, como se le dice, pelada, y eso va a volver a colonizarse por seres vivos. Primero van a surgir o primeramente se van a desarrollar los individuos de estrategia R y luego van a empezar a presentarse los individuos de estrategia K. En el mundo vegetal ocurre exactamente lo mismo. Primero los más resistentes de estrategia R y luego aquellos que son más específicos, de ambientes más estables, que pertenecen a la estrategia K. Y esto se va a asociar al concepto de la valencia ecológica. La valencia ecológica de una determinada especie es el intervalo de tolerancia en función a un determinado factor ambiental. Entonces, yo puedo hablar de una valencia ecológica para la temperatura de una especie que me va a dar justamente esos valores máximos y mínimos de la franja óptima de desarrollo de la especie. Puedo tener también una valencia ecológica para la humedad. Puedo tener una valencia ecológica para un nutriente específico. Por ejemplo,
cuánto es la valencia ecológica de nitrógeno necesario para una especie vegetal. Y tengo un máximo y tengo un mínimo. Puedo tener valencias ecológicas de pH. Siempre esta valencia me va a indicar el intervalo de tolerancia en función a un factor del medio que puede actuar como un factor limitante. Y principalmente vamos a encontrar valencias ecológicas de temperatura, humedad, nutrientes o compuestos químicos específicos, así como de pH. También, si ustedes leen otros materiales, pueden conocer la valencia ecológica con el nombre de límites de tolerancia, pero el concepto es exactamente el mismo. Entonces, cuando hablamos de esta valencia ecológica, vamos a conocer dos tipos de individuos, dos nuevos tipos de individuos. Cuando una especie va desarrollándose, va creciendo, siempre van a tener sus límites de tolerancia, siempre. ¿Cómo se van a clasificar las especies de acuerdo a su valencia ecológica? Sea del factor que sea temperatura, humedad, nutriente o pH, yo puedo tener especies que son eurioicas y especies que son estenoicas. Las especies que son eurioicas son aquellas cuyas valencias ecológicas para ese factor son muy amplios. Si yo digo una especie es eurioica para la humedad, quiere decir que tienen un amplio rango de desarrollo en la humedad. Estas especies normalmente viven dentro de lo que es la estrategia R, son generalistas, es decir, toleran mucho las variaciones que hay en el ambiente. Mientras que las estenoicas tienen un límite de tolerancia más estrecho, es decir, más reducido es el número de tolerancia en las estenoicas. Normalmente requieren mucho condiciones óptimas para su crecimiento, su desarrollo, suelen pertenecer a la estrategia K y suelen ser especialistas, es decir, necesitan una condición específica para su desarrollo. Es decir, no les es suficiente tener acceso, por ejemplo, a la humedad, sino necesitan un porcentaje específico de humedad para su desarrollo. Entonces, cuando hablamos o relacionamos límites de tolerancia o valencia en función a un factor, podemos identificar especies euroicas o de estrategia K, la vamos a vincular con la estrategia, R, o especies estenoicas a las que vamos a relacionar con la estrategia K. Entonces, de esta manera, conocer un poco cuáles son esas condiciones, esas variables disponibles en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en cuanto a la funcionalidad que tenemos disponibles en nuestro ecosistema. A tener en cuenta de que hay requerimientos diferentes en cuanto a lo que puede estar presente en nuestro entorno, y esa variabilidad también de las especies es la que vuelve complementario las condiciones de vida. Entonces, compartir un poco esta parte de funcionamiento con cada uno de ustedes. En cuanto a este contenido, hay una actividad súper sencillita de retroalimentación individual, como para que puedan realizar, para acompañar, ¿verdad?, lo que es el desarrollo de nuestro contenido. Y el día jueves 31 tenemos nuestra evaluación parcial, nuestra primera evaluación parcial, que la tuvimos que postergar en la semana en la cual tuvimos nuestro inconveniente de movilidad. Así que esas son las indicaciones para nuestra semana. No sé si
Si hay alguna consulta, algún comentario, adelante, Daniel, te escucho. Ninguna, profe, se entendió luego. Además, hoy luego ya completé el cuestionario, se estaba viendo el PowerPoint. Ok, perfecto, perfecto, súper. Bueno, entonces te agradezco tu presencia en el día de hoy. El próximo lunes vamos a estar desarrollando todo lo que corresponde a flujo energético, continuando con nuestra línea de estudio del ambiente y del ecosistema. Así que nos encontramos el próximo lunes a las 15:30 nuevamente.